Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, hay semanas que más veces a la semana, se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Recuerden escucharnos los miércoles y los fines de semana fijo. Mi nombre es Juan Pablo Conto y aquí con ustedes nuestro temario de hoy. Arrancamos hablando de la inclusión de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y las preguntas que esto suscita, algunas claro desde apasionamientos políticos, otras desde asuntos más de fondo y estructurales. Luego Santiago Rivas, hoy periodista raso en este episodio, nos hablará de los primeros pasos del boceto de una ley de igualdad que van a proponer una serie de organizaciones afro. Y terminamos con un breve repaso internacional para hablar de dos cosas. Uno, de Argentina. Dos, del conflicto entre Palestina e Israel, que es una guerra que no se para de escalar y que no deja de lanzar noticias preocupantes. Les damos la bienvenida a Capital Político. Y arrancamos entonces con nuestro primer bloque, la inclusión de Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es una noticia importante para el país, pero que a su vez plantea una serie de preguntas que se tienen que poner sobre la mesa. En el lunes, en la emisión del 20 de noviembre, que pueden encontrar en YouTube, ya se trató el tema. Uno que volvemos a tocar aquí en Capital Político, con una de las invitadas de dicho programa. Saludamos entonces a Liz Bermúdez Carrillo, abogada de Incidencia Nacional y relatora del Observatorio sobre la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas, la CSJ. Liz, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Hola, buenas para todos, muy bien, gracias. Bueno, lo primero, ¿qué mecanismos llevó a Mancuso a la JEP? Bueno, Mancuso intentó ingresar a la jurisdicción como tercero civil inicialmente, y la respuesta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas fue negarlo, decirle que por esa condición y en esa calidad no podía ser competencia de la jurisdicción, porque pues intentaba hacerlo como comandante paramilitar, y luego un recurso de apelación, la sección de apelaciones del Tribunal para la Paz ratificó esa decisión, pero abrió una puerta y la que permitió que Mancuso fuera reconocido como un sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública. Puntualmente lo que dice el auto que finalmente decide que Mancuso entre a la Jurisdicción Especial para la Paz es que su figura o su papel es una bisagra entre la fuerza pública y el grupo armado al que él, sobre el que él tenía control y que ejercía poder. Puntualmente lo que dice es, Mancuso actúa como un enlace, una conexión entre la institucionalidad y puntualmente la fuerza pública y su grupo, o digamos como tal las AUC, y pues desde esa función o desde en esa calidad ejerce como tal, como máximo responsable de violaciones a los derechos humanos y al VIH. ¿Y qué implicaciones tiene que lo hayan aceptado esto frente a audiencias pasadas y futuras y teniendo en cuenta otras jurisdicciones? Bueno, la implicación principal es que a partir de ahora inicia un proceso como tal dentro de la jurisdicción. Digamos, lo que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estaba discutiéndose era si entraba o no, si realmente era competencia o no de la jurisdicción, pero pues a partir de ahora será la Sala de Reconocimiento la que determine todos los aportes que Mancuso haga a la paz, cómo van a ser, y a la verdad claramente, cómo van a ser tomados y cómo van a ser digamos que usados para poder develar y esclarecer los hechos y digamos, los crímenes que fueron cometidos en el conflicto armado. Entonces, que a partir de ahora inicia todo un proceso en el que habrá que esperar que Mancuso haga un aporte mucho más amplio que permita incluir nuevos hechos y permita investigar mucho más a fondo todos estos hechos que se cometieron y que permitan también como tal pues lograr lo que
jurisdicción tiene como propósito. Y esto con respecto pues, a justicia y paz, que es una pregunta que ha surgido en varios medios de comunicación y en varios analistas, ¿qué podemos decir al respecto? La jurisdicción, al tomar la decisión de incluir a Mancuso como un sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, hace una distinción. Entonces, hace una división entre su función como comandante paramilitar y su ejercicio como bisagra, como bien lo dice el auto, y punto de conexión entre la fuerza pública y los paramilitares. Entonces, al hacer esa división, también lo que plantea es la jurisdicción va a tener ahora la competencia en ciertos asuntos, pero eso no implica que la competencia que tiene justicia y paz y que tiene jurisdicción ordinaria se elimine o se limite, sino que por el contrario, los procesos que ya están activos y que se han investigado, las investigaciones que en este momento siguen en curso, pues lo seguirán haciendo, lo seguirán estando y digamos que se abren varias puertas de investigación a los hechos que él está manifestando y a lo que está aportando a la jurisdicción. Quisiera que hiciéramos como un recuento de las declaraciones que han tenido lugar. ¿No? Hay casos centrales como el asesinato de Jesús María Ovalle, el asesinato de la fiscal Yolanda Peternina, los desaparecidos del CTI de la Fiscalía, la masacre del Aro y la persecución a líderes sindicales de la Drummond. ¿Qué podemos decir de estos casos? ¿Por qué son también tan significativos, a pesar de que parece una pregunta obvia? ¿Y qué podemos esperar que suceda a futuro teniendo en cuenta la transversalidad de un personaje como Mancuso? Bueno, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que a Mancuso se iba a escuchar en la audiencia pública única de verdad. Esa audiencia se desarrolló en 4 diligencias en las que lentamente él fue aportando elementos nuevos que no había aportado en otras jurisdicciones. Si bien hay muchos elementos que ya eran de conocimiento de las autoridades y que ya eran conocimiento de los medios de comunicación, eh, hay nuevos elementos que permiten poder prever que quizás vamos a tener avances en esos casos puntuales, como el de la fiscal Paternina, como la masacre del Aro. Puntualmente sobre la masacre del Aro empieza a dar nuevos elementos sobre cómo su conexión con la fuerza pública y su conexión incluso con personajes políticos, con medios de comunicación, con, digamos que grandes entes económicos, tuvieron una repercusión y se beneficiaron de esas acciones que fueron desarrolladas por los paramilitares y que puntualmente fueron comandadas por él. Entonces, lo que podemos o esperamos es que con esta puerta que se está abriendo, esta nueva posibilidad, Mancuso realmente entregue elementos suficientes para que esos casos puedan también avanzar y también pueda la Jurisdicción Especial para la Paz nutrir las investigaciones que se han llevado a Justicia y Paz y nutrir lo que se lleva a Jurisdicción Ordinaria. Según esto, pues se plantean una serie de retos de tener a Mancuso en la JEP. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son como esos retos de la JEP frente a un personaje como Mancuso? Podríamos esperar es que con la sala de reconocimiento sea mucho más amplia la información que hasta el momento ha dado y que eso permita nutrir esos casos y poder resolverlos o poder determinar los máximos responsables, que al fin y al cabo son los objetivos principales de la jurisdicción. Uh-huh. Y por esta línea, ¿qué responsabilidades tiene Mancuso frente a la JEP? Con respecto a la responsabilidad que tiene Mancuso ahora que la JEP le abre las puertas, es primero, pues obviamente cumplir con el régimen de condicionalidad, pues en el momento en que él, digamos, funge como compareciente a la jurisdicción, pues se obliga a principalmente aportar verdad, que es, digamos que una de las grandes esperanzas que tenemos como organizaciones defensoras de víctimas y de defensoras de los derechos humanos, pero además garantizar la no repetición y contribuir a la reparación de las víctimas. Entonces, lo que esperamos que Mancuso haga es que sea muy riguroso a la hora de cumplir con estas obligaciones que le establece la jurisdicción y que efectivamente podamos garantizar los derechos de las víctimas en todo el proceso en el que está ahorita iniciando. Y según esto, y teniendo en cuenta pues, también los retos de la JEP, ¿qué puede pasar a futuro? Esto en términos además de la temporalidad y de la misma estructura de la JEP. Bueno, pues a futuro lo que se espera es que Mancuso continúe con la actitud que ha tenido de aportar verdad y sobre todo de ampliar mucho más la información que ha dado hasta el momento.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas pues le pidió, le exigió unos mínimos en la información, claramente pues unos mínimos que en su caso puntual, que ya había dado ciertas declaraciones en Justicia y Paz, que ya tenía como mucha información la jurisdicción alrededor de él, pues obviamente exigía que los aportes fueran mucho más juiciosos y que de verdad dieran elementos nuevos. Pero más que nuevos, la jurisdicción habla de que fueran efectivos, que fueran suficientes. Entonces, lo que necesitamos ahora es que esa información y esos elementos que ya ha venido aportando sean ampliados y que de verdad podamos tener información útil, no solamente para los otros macrocasos, que como el auto lo señala, hay información que hasta el momento podría estar siendo muy importante en el macrocaso 03, en el caso 04 sobre el Urabá y en el caso 08, pues que es al fin y al cabo el caso sobre crímenes cometidos por la fuerza pública y paramilitares. Entonces, esperamos que realmente podamos tener la información suficiente y además pues que la jurisdicción permita, digamos que en pro de los derechos de las víctimas, que la reserva que hasta ahora fue parcial pues se amplíe y que también las víctimas puedan conocer toda la información que ha dado Mancuso en la JEP y que va a seguir dando. Entonces lo que esperamos es que la sala empiece, o bueno, lo que debe pasar es que, o que va a pasar es que la sala de reconocimiento pues va a empezar a iniciar ya como tal el proceso con él y pues lo más probable es que cite audiencias públicas de verdad en las que las víctimas puedan, a las que las víctimas puedan participar y presentar sus respectivas observaciones. Perfecto, Liz, pues le estaremos haciendo seguimiento sin duda a lo que vaya pasando y muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. No, gracias a ustedes. Le doy paso ahora a Santiago Rivas para que nos hable de esa ley de la igualdad que se está poseteando desde las organizaciones afro. Continuamos este episodio de Capital Político porque ya existe un borrador de proyecto de ley para la igualdad de oportunidades, acciones afirmativas y no discriminación de la población afrocolombiana y, bueno, y como suelen decir los proyectos de ley en sus títulos, y se dictan otras disposiciones. Este es una iniciativa que existe desde hace ya mucho rato, que está siendo presentado por el Movimiento Nacional Cimarrón, un colectivo de organizaciones afrocolombianas que está pues precisamente buscando instalar o bueno, actuar en concordancia con el espíritu del gobierno que ya instaló, firmó, declaró la existencia del Ministerio de la Igualdad. Nosotros queremos entender en qué consiste, qué ha pasado con este proceso, por qué en el pasado ha fallado, si está en la Constitución. Y para hablarnos sobre este tema se encuentra con nosotros Ernesto Medrano, abogado, asistente jurídico, asesor jurídico en la presentación de este proyecto para el Movimiento Cimarrón. Ernesto, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Te cuento, nosotros desde el Movimiento Nacional Cimarrón sí hemos venido como enarbolando, digamos, esta bandera por garantizar que exista en Colombia un proyecto de ley que propicie la igualdad de oportunidades, bien sea por medio de acciones afirmativas o ya por medio de, digamos, acciones específicas y estructurales que logren modificar las condiciones de la población afrocolombiana en todo el territorio nacional. Pues nosotros hemos venido haciendo un proceso de diálogo con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con el Congreso de la República, particularmente con la Comisión de Asuntos Étnicos Afrocolombiana de la Cámara de Representantes, en donde, digamos, hemos encontrado una suerte de respaldo para el apoyo a esta iniciativa. Nosotros, pues, desde el Movimiento Nacional Cimarrón, desde hace algún tiempo, pues, hemos venido luchando, digamos, por la inclusión de la población afrocolombiana, incluso en diversos proyectos de ley que se han presentado anteriormente, en temas de sentencias. Nos ha acompañado, por ejemplo, el tema de la invisibilidad étnica de la población afrocolombiana en el censo del 2018, donde, digamos, se vulnera básicamente el derecho a ser contados de la población afrocolombiana, donde se pasa básicamente de una suerte del 10% de la población a cerca del 6% de la población afrocolombiana, según los datos oficiales del Estado. Digamos que eso quiere decir que en virtud de unos elementos
muy precisos, como que la pregunta no se realizó de buena manera. Esto implicó que la gente no comprendiera la pregunta y pues al final se invisibiliza a la población, a gran parte de la población afrocolombiana. Ya entrando, digamos, en la lógica del contexto, digamos, del por qué surge este proyecto de ley, pues nosotros hemos venido trabajando en algunos frentes digamos, muy importantes. Hacemos una suerte de diagnóstico de la situación de la población afrocolombiana, donde encontramos que la discriminación racial y las desigualdades económicas, sociales y educativas, digamos, persisten en la población afrocolombiana y en la población en general, digamos. Y a pesar de algunos avances legislativos y de la política pública que se ha venido generando en el país, se siguen requiriendo, digamos, medidas sólidas para combatir las desigualdades. Uno tiene todos los derechos escritos en la Constitución, pero toca pelear por la garantía, una pelea extra, lo cual pues es absurdo, pero toca, ¿no? Recientemente hicimos un evento sobre la Ley 70, conversatorio, y donde invitamos a diferentes organizaciones que, digamos, hacen parte de Cimarrón. Discutimos un poco sobre esta lógica de la Ley 70 y cuál era el gran legado de la Ley 70, que creemos que, que fue un gran avance, digamos, una buena piedra, un granito de arena súper importante, pero que creemos que debe ser profundizado a la luz de las condiciones materiales de la población afrocolombiana, donde vemos que el caso de los municipios y de los territorios sí es muy particular, donde vemos que las grandes, digamos, desigualdades, la lógica de pobreza, baja calidad en la educación, bajo acceso a la educación, ha implicado que gran parte de la población afrocolombiana tenga que moverse de sus lugares, y eso asimismo ha venido generando unas discusiones supremamente amplias que incluso ahora que se está discutiendo sobre la misión de descentralización en Colombia, bueno, digamos, el DNP, entran estas lógicas de la necesidad de la inclusión de la población afrocolombiana y al punto tal de que hay un espacio específico para la población colombiana para lograr, digamos, satisfacer esas demandas históricas que se han venido teniendo por parte de la población. Nosotros partimos de la base de la necesidad, digamos, de cambios estructurales, sí, pero en tanto logramos esos cambios estructurales, para nosotros es fundamental ir construyendo medidas y acciones afirmativas que nos lleven justamente en el camino de la discusión y de poner en juego, digamos, como un actor relevante a la población afrocolombiana, como un actor de carácter nacional. La constitución política colombiana, por la gestión y por lo que ahorita lo decías tú, es una lógica de lucha. Esto aquí nada ha sido regalado, esto ha sido por un proceso de lucha constante del pueblo afrocolombiano que determinó y logró meterse en esta lógica de la Asamblea Nacional Constituyente para poder garantizar su inclusión a la hora de, fíjate tú, la toma de la decisión sobre cuáles van a ser nuestros derechos. Que va a ser la Constitución de 1991. Y ahí se exhorta al Congreso de la República para que el Congreso de la República legisle en favor de la población afrocolombiana, básicamente, se incluyera la población afrocolombiana, porque en la Constitución de 1886 el pueblo afrocolombiano era tenido en cuenta como se trataba básicamente como así que menos que un animal, era como básicamente sí, como un animal. Se hablaba incluso de que la población afrocolombiana no tenía alma, una dinámica de racismo claro, directo, que terminó digamos, una sanción penal por parte de las autoridades colombianas, justamente en el marco de una ley que se promulgó en Colombia, que buscaba, digamos, sancionar estas prácticas, digamos, de discriminación en términos generales, digamos, pero que no necesariamente resuelve el problema, digamos. Estamos teniendo mecanismos de sanción, pero esos mecanismos de sanción siguen siendo, digamos, meramente punitivos, pero no nos propician o no estamos viendo cómo esos mecanismos punitivos nos llevan a la consolidación de una transformación de esta concepción cultural que tenemos en Colombia. En ese marco, el proyecto de ley que estamos presentando, que le vamos a presentar al Congreso de la República, digamos, con el apoyo justamente de la Comisión Legal Afrocolombiana de la Cámara de Representantes, se enmarca en esta lucha, en esta formación justamente cultural, donde se generen y se gesten mecanismos, digamos, por medio de acciones afirmativas que den garantías al pueblo, a la población afrocolombiana. Por último, Ernesto, ¿cuál es el futuro de esto? Es decir, ¿qué queda? ¿Qué les falta por entregar? En cuanto se entregue, ¿cuál esperan ustedes que sea el mecanismo? Mejor dicho, ¿cuánto trecho le falta a esto? Nosotros actualmente, digamos, ya estamos en la culminación del borrador.
el borrador, digamos, estamos haciendo un proceso de consulta con distintos expertos, digamos, en el Congreso, con la misma Comisión Legal Afrocolombiana de la Cámara. eh, Vamos a pasar por otra etapa, digamos, posterior, que va a ser la etapa de consulta específica con las organizaciones étnicas afrocolombianas en el territorio nacional, eh, así como esta discusión, digamos, con expertos nuevamente. Para esa discusión, digamos, con expertos principalmente de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones étnicas, así como digamos, la academia. Lo que estamos buscando es la creación de una mesa que, digamos, va a ser una mesa de justicia racial en donde se pueda, digamos, establecer mecanismos de concertación. Esto con una finalidad muy específica, y es que cuando el proyecto, digamos, entre al Congreso de la República, eh, eh, el proyecto básicamente sale de nuestras manos. Para eso tendríamos que tener, digamos, un mecanismo para poder atraer nuevamente el proyecto a la sociedad civil, porque este proyecto tiene es de origen ciudadano, es de origen de la sociedad civil, es de origen, digamos, de las organizaciones afrocolombianas que, digamos, que respaldan esta iniciativa. Y en ese marco, el objetivo es crear esta mesa de justicia racial con diferentes actores relevantes que permitan nutrir el debate para la creación de proposiciones muy específicas que nos permitan ir llevando, digamos, el debate de manera, digamos, suficiente y con, digamos, una argumentación sólida para que, digamos, el Congreso, no solamente la Comisión Legal Afrocolombiana, sino que el Congreso, digamos, en pleno, logre respaldar esta iniciativa. Perfecto, pues Ernesto, quedamos muy pendientes de ver cómo sigue el camino de este proyecto de ley. Queremos estar obviamente al tanto y en la medida en que este podcast nos permita estarlo haciendo, pues obviamente seguiremos aquí pendientes. Por lo pronto, muchísimas gracias. Santiago, muchas gracias a ti. De verdad, esto es un espacio muy importante, justamente que digamos, que nos permita a la población afrocolombiana posicionar estos temas a nivel nacional, digamos, donde podamos salir un poco de esta lógica tan territorializada en la que nos encontramos y que, digamos, también incite o invite al gobierno nacional a acompañar esta iniciativa que creemos va a ser bastante beneficiosa para el país y la población afrocolombiana. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Javier Milei dio un vuelco a la política argentina al convertirse este domingo en presidente electo del país con sus ideas libertarias y radicales. El autodenominado libertario antisistema Milei derrotó en las elecciones de este domingo a Sergio Massa, actual ministro de Economía, quien además reconoció la derrota incluso antes de que se dieran los resultados oficiales. Estamos con Lula González, periodista argentina que ya nos ha acompañado en Capital Político en varias ocasiones contándonos los pormenores de la vida política de ese país. Lula, bienvenida a Capital Político nuevamente, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo enorme a todos ustedes. Acá todavía intentando entender este batacazo que si bien las elecciones tenían un final abierto, no esperábamos que las diferencias sean tantas, ¿no? Casi 10 puntos de diferencia o entre 9 y 10 puntos. Y de las 24 provincias, solo en 3 ganó el histórico peronismo, ¿no? Así que en esta nueva reconfiguración de la política, donde tal vez ya no esté presente Cristina Fernández de Kirchner, Macri se encuentra vigente, estamos tratando de entender todavía lo que pasó. Y es cierto que lo que ocurrió, este triunfo en todas las provincias, se podía esperar y tal vez había igualado un poco en las elecciones generales, pero en estas la verdad que fue realmente una victoria consagratoria, ¿no? Y además que le otorga a Javier Milei la legitimidad de el pueblo argentino para llevar adelante todas sus ideas y sus proyectos, tanto políticos como económicos. Javier Milei, y es todo la verdad que bastante sorpresivo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar,
la Libertad Avanza surge en estos últimos 2 años y se ha convertido en la fuerza que va a tener casi 40 diputados en la Cámara Baja y Javier Milei es considerado hasta el día de hoy, en estos 40 años de democracia que las cumplimos el 10 de diciembre, el presidente electo más votado en la historia argentina. Así que imagínate, es increíble cómo ha surgido todo, cómo se ha desarrollado este personaje y cómo ha terminado siendo el que manejará los destinos de los argentinos en los próximos 4 años, ¿no? Así que es muy interesante ver, recordemos también un poco el contexto, ¿no? Ninguno de los dos parecía en otra situación o en otro escenario, tal vez podría haber tenido chances, ¿no? Porque hablamos de el que se enfrentaba a él, era Sergio Massa, el ministro de Economía, ¿no? Con una economía bastante diezmada, maltratada y con una inflación que hace imposible hoy por hoy la vida de los argentinos. Y del otro lado teníamos a un outsider que en 2 años, con diversas propuestas como la dolarización, así como también la libre portación de armas, y con un discurso en apoyo a los genocidas, ¿no? Han calado hondo y han convencido a la población. Argentina siempre puede ser considerado, tal vez por sus leyes o en la historia de sus leyes, desde ser los primeros en condenar a genocidas por la dictadura militar, así como tener leyes igualitarias, un país que ha tenido un destino más o menos progresista, ¿no? Bueno, todo esto se puede ver hoy por hoy con un cambio de viraje, no solamente por la economía, sino también por todas estas propuestas que se aceptaron y que consolidaron la victoria de Milei. Como vos decías, a mí me tocó cubrir toda la campaña de el presidente electo, y en este caso fuimos viendo una moderación a medida de que Milei iba ingresando, iba pasando etapas, ¿no? Y sobre todo se debe a esto también a la irrupción en el escenario del expresidente Mauricio Macri, que salió a apoyar incluso más que a los suyos durante las PASO a Javier Milei. Y en este caso, cuando Patricia Bullrich, la candidata del espacio político de Macri, quedó afuera de el balotaje, de las elecciones del balotaje, ¿no? Siendo la tercera más votada. En este caso, todas las fuerzas de política, todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio, salieron a apoyar a Javier Milei, pero también una porción de un partido centenario, acá el Partido Radical, el partido de Raúl Alfonsín, el que fue el que inició la democracia en 1983 en esta etapa contemporánea, se rompió, por lo que incluso Macri, para poder apoyar a Javier Milei, rompió la coalición partidaria de Juntos por el Cambio. Y en este caso, llegar hasta esta situación también se vio no solamente por el contexto económico, sino por el contexto político, donde estuvo muy ausente y tal vez un poco más maltratada la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que no participó de las elecciones, así como también otro brazo político importante de movilización que tenía el oficialismo, que era la Cámpora, ¿no? En este caso, la irrupción de Sergio Tomás Massa venía tratándose de despegar de este oficialismo al cual pertenecen, por lo que era bastante difícil no identificar o él criticar la economía que él mismo maneja, ¿no? Así que si bien se mostró más moderado, mostró una figura calma durante toda la etapa, incluso se lo vio ganador en el debate, en el último que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA. Nada de esto sirvió y Javier Milei fue el más votado, como te decía, a pesar de también haber tenido algún retroceso en algunas y moderaciones en algunas de sus participaciones y propuestas,
En este caso, esto convenció al electorado argentino casi de todo el país y llegó ahora al sillón de Rivadavia, ¿no? A la Casa Rosada. ¿Cómo llega Milei al poder? Se habla que igual muchas de sus propuestas más radicales quizás se vayan a ver contrastados ya como en el ejercicio de su poder en sí, pero ¿cómo llega a gobernabilidad? ¿Qué pasa con la oposición y qué podemos esperar en ese sentido? Va a ser un gran desafío para la oposición. Va a haber una nueva reconfiguración de la política argentina a partir de ahora, me parece. No solamente porque se disolvió Juntos por el Cambio, que era el espacio de Mauricio Macri, una parte acompaña a Javier Milei, la otra parte, como eran los radicales que le daban territorialidad a Macri y un poco de historia, porque es un partido centenario acá. Seguramente se verán las alianzas nuevas, quienes reconocerán. Será un gran desafío para la oposición ver qué es lo que puede ocurrir con esto. El Congreso también va a tener mucho protagonismo, porque no solamente Javier Milei tiene la mayoría, pero también obviamente para pasar sus leyes va a tener que enfrentarse a una oposición, no solamente tal vez progresista, podemos decirle, de la Unión por la Patria, que es la nueva reconfiguración del partido peronista, sino también con las provincias. Así que ahí también será un desafío ver cómo se desarrolla. Ya un poco ausente y tal vez con la retirada, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner en la política, o tal vez por atrás, y con un Alberto Fernández que terminó en una presidencia un poco testimonial, donde la principal figura era Sergio Massa, ¿no? Eso va a ser muy importante ver la reacción y cómo a partir de ahora se rearma la oposición que quedó acéfala, por decirlo de alguna manera, y esperando expectantes seguramente cómo se va a dar, ¿no? Acá también hay grupos o colectivos que también temen por su integridad, ¿no? Estamos hablando de personas que sí obtuvieron derechos, como el colectivo LGBT en estos últimos tiempos, así como también el feminismo, que ha sido el único que, por ejemplo, le realizó un paro a Mauricio Macri el día 8 de marzo en 2015. Pero en este caso son fuerzas que no son, si bien tienen y persiguen un objetivo, no son fuerzas partidarias, ¿no? También se habló obviamente de la disolución por referéndum del aborto, así como también de el matrimonio igualitario. Pero bueno, vamos a tener que ver a partir de ahí, va a ser un gran desafío ver cómo no solamente los movimientos sociales que se esperan, sino también la posición política en las diferentes instituciones públicas, ¿no? En el Congreso sobre todo. Y por último, Lula, ¿cómo se ha visto o cómo ha visto usted la respuesta de otros mandatarios latinoamericanos frente a este triunfo? Me parece que ha sido muy interesante. Lula da Silva fue muy diplomático, por ejemplo, que es el caso de una de las relaciones que se cuestiona, ¿no? O que cuestiona en realidad Javier Milei, de decir que no tendrá, no habrá vínculo con una república socialista como la de Brasil. Esa es su opinión, obviamente, y con China. Me parece que va a ser un desafío también ver cómo juegan. Brasil es el principal socio de América Latina, así como también las manifestaciones de Gustavo Petro, ¿no?, en contra de Javier Milei, y vamos a ver cómo en todo este armado nuevo se va a poder constituir Argentina. La verdad que lo deja bastante complicado en el plano internacional. También, obviamente, la mirada exterior, no solamente de Milei, está puesto en América Latina, sino en los primeros 2 viajes que dijo que iba a presentar. Generalmente, cuando un presidente argentino asume, con el primero que se reúne es con su par brasilero. Hay casos en el que las negociaciones continuaron. Por ejemplo, Alberto Fernández nunca se reunió con Jair Bolsonaro y sí lo hizo con Lula da Silva. Y las relaciones con Bolivia también eran muy buenas, ya que obviamente el que estuvo refugiado acá y en México
fue Evo Morales durante esa época. Pero en este caso también hay un nuevo panorama internacional. Javier Milei dijo que sus dos primeras visitas serán a Estados Unidos, a Israel, porque se está por convertir al judaísmo, y también ver cómo, y eso ya marca una postura, obviamente. No habló todavía de América Latina. Sí, algunos líderes expresaron su disconformidad con el resultado que se vivió, pero obviamente habrá que ver cómo funcionan las diferentes crisis y en los diferentes momentos que tenga el continente, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jair Bolsonaro sí felicitó. Lula lo hizo de una manera bastante tranquila, ¿no? Y diplomática, como reconocimiento de este nuevo ganador, pero a partir de eso no hay ninguna novedades y será todo un desafío también. Bueno, pues estaremos pendientes, Lula, de lo que suceda aquí en adelante, de cómo se mueven las fichas y pues de terminar de digerir este triunfo, ¿no? Que es cuando menos sorpresivo. Sí. Sorpresivo totalmente. Y cerramos este pasón internacional con la guerra entre Israel y Palestina. Pues precisamente ese es el problema. Sigue la guerra. Una que está saltándose todas las reglas y así cada vez la situación se torne más escabrosa, aunque cada vez parezca más difícil que se empeore, sucede. Pasa y sigue pasando. En Capital Político queremos hacer una actualización de lo que ha sucedido en estos últimos días, pues es un tema urgente que debe estar en la agenda de todos y todas. Hoy esta actualización la hacemos de la mano de Manuel Rayran, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, magíster en Ciencia Política orientada a las relaciones internacionales con especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Louvain, Bélgica. Manuel, bienvenido a Capital Político nuevamente, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo fraternal a todos los radioescuchas, si es que se le dice así a todos los seguidores de los podcasts. ¿Qué podemos decir de lo que ha sucedido en los últimos días en Gaza? ¿No? Hay un nuevo ataque a una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Israel también ha sometido a la Franja de Gaza a un asedio por tierra, mar y aire, impidiendo la entrada de combustible que ha llevado a que se paralicen muchos de los hospitales, el suministro de agua y operaciones humanitarias vitales. ¿Cómo caracteriza usted esta situación? No, yo creo que es una situación muy grave de lo que está sucediendo. Creo que se ha agudizado si lo hablamos desde un enfoque humanitario, como ustedes lo estaban planteando. Creo que pues la radicalización del gobierno de Israel de Benjamín Netanyahu ha sido peor, y no solamente pues digamos en la población, sino también a nivel internacional, que lo podemos abordar ahora más adelante, pero sin duda alguna más de 100 funcionarios de Naciones Unidas asesinados a manos pues con los misiles de Israel, más de 9.000 palestinos asesinados, de ellos más de 4.000 son niños. La gran porcentaje de la población son niños y mujeres. Eso es un mensaje brutal. Creo que es claro que el gobierno de Benjamín Netanyahu creo que no quiere ni acabar ni el terrorismo, ni quiere acabar el grupo Hamas, sino realmente a la población palestina. Cuando uno analiza estas cifras, estos datos, digamos que busca crear corredores de tránsito, de desplazamiento de la población, pero que la gente no lo hace, los palestinos no lo hacen porque sencillamente saben que eso implica dos cosas. Uno, que van a seguir siendo objetivos militares para Israel cuando no lo son, y no van a llegar a ninguna parte a estar tranquilos. Y segundo, que eso termina convirtiéndose en un desplazamiento total de su tierra. Entonces creo que esto se va agudizando. Entonces creo que el humanitario ha sido escabroso, terrible ante los ojos de la comunidad internacional. Y dos, creo que esta agudización pues también está acorralando cada vez más a Occidente, específicamente a Estados Unidos, aliados europeos e Israel, que han apoyado de manera sistemática
a las acciones de Israel y que creo que eso también tiene unas implicaciones geopolíticas y que creo que curiosamente, mientras que si lo vemos en el plano económico, China se ha convertido en el defensor de la globalización y libre mercado cuando estaba con Trump y actualmente, eh, el sur global y otros países que no han marcado la agenda parece ser que ahora son los defensores de ese orden internacional basado en reglas que dice Estados Unidos promover y sus aliados, pero que poco cumplen. Entonces creo que esta situación está agravando la situación humanitaria, pero también está agudizando la quiebra o las grietas del orden geopolítico, digamos, ese orden internacional ordenado a través de las normas y liderado por Occidente, especialmente por Estados Unidos y aliados. Eso que menciona, Morcho, ¿en qué posición se están encontrando ya los líderes de esas potencias mundiales, de tanto Estados Unidos como los países europeos que han apoyado la respuesta de Israel al ataque de Hamas? Es decir, ¿qué situación están viviendo además de cara a unas protestas en todo el mundo que van creciendo a nivel de la población, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo primero es que lo que mencionas, ¿no? Creo que la indignación en la población, en la sociedad civil, está creciendo y no solamente desde los pueblos de Medio Oriente, los pueblos árabes musulmanes, sino también está creciendo en las sociedades occidentales. Y creo que eso es una cosa que hay que resaltar y que es importante en donde la sociedad civil no va a aceptar más este tipo de cosas. Pero creo que hay un factor en términos políticos de los estados y es que mientras que la Organización de Cooperación Islámica, la Liga Árabe, por ejemplo, tienen unas posturas claras de negociación, unos caminos de salida para esta situación tan adversa para el pueblo palestino, vemos que en Occidente no existe una unicidad en la propuesta, ¿no? Vemos que Israel tiene un objetivo primario que supuestamente es arrasar con Gaza, con Hamas, pero que Estados Unidos no logra, digamos, tener ese mismo objetivo, pero que no puede haber una conexión, no hay una unicidad en esas propuestas. Y creo que eso es un primer elemento de división interna dentro de Occidente. Lo otro creo que también se identifica sin duda alguna en ese en que muchos países del sur global hoy no están comprando el discurso de Occidente. Y esta situación de Gaza termina articulándose mucho con lo de que pasó en Ucrania, ¿no? Entonces, muchos países del sur global dicen, venga, pero usted con lo de Ucrania y Rusia decía que tocaba rechazar lo que está haciendo Rusia, porque si no lo rechazamos, estaríamos invitando a que otros países invadan sí, de manera impune, ¿no? Entonces, hoy el sur global también está diciendo, venga, pero como eso sí que estamos de acuerdo, hay que rechazarlo, pero en esto que usted permite a Israel que pase por todo, que viole todo el derecho internacional humanitario, eso no tampoco le mandaría un mensaje a otros países para que lo sigan haciendo. Entonces, creo que esta situación también se evidencia en que el sur global hoy, por eso decía, termina tratando de defender esa ordenanza internacional de leyes que además el DIH está desde 1945 y que eso obviamente está distanciando a muchos países del sur global con Europa, con Estados Unidos y que creo que sin duda alguna eso va a terminar perjudicando cada vez más el liderazgo de Estados Unidos y de Europa en el mundo y buscando nuevas opciones o de reorganizarse dentro del sur global o tener nuevos contactos con otros países como por ejemplo China. Quería preguntar eso precisamente, ¿hasta qué punto ese sur global, como lo llama, puede realmente ejercer una presión geopolítica frente a lo que está pasando entre Israel y Palestina? Bueno, es interesante, por ejemplo, miremos las reacciones de América Latina, ¿no? Países como Colombia, países como Bolivia que rompió sus relaciones, Colombia o Chile que llamaron a consulta a sus embajadores, creo que son acciones y que están ya apuntando a pasar del discurso del voto de la Asamblea General de Naciones Unidas a acciones concretas, que claro, la acción más fuerte es romper relaciones. Una decisión, digamos, primaria es llamar a su embajador a consultas, que no tiene una implicación a tal como lo hizo Bolivia en romperlas, pero que creo que invitan a otros países para que puedan, pues también
invitar a otros países para que tomen acciones concretas, ¿no? Y digamos que eso en términos del sur global, también hemos empezado a ver estos últimos días que países de Medio Oriente ya están pidiendo empezar a romper relaciones comerciales de armamento con Israel, por ejemplo, o que Yemen ya no esté, parece ser que va a prohibir el tránsito de barcos israelíes. Digamos, por esta zona del estrecho de Abd al-Lah, ¿no? Entonces creo que son acciones que invitan a otros para que empiecen también a tomar ya no discursos, no posiciones, sino acciones. Y creo que claramente, sin duda alguna, resolver esta situación va a ser con los actores principales del escenario internacional, principalmente en la región, ¿cierto? Pero creo que estas acciones del sur global, que no son actores decisorios en la situación, en el conflicto, pero sí pueden ir animando y allanando cada vez el camino para que otros países con mayor poder también se animen a tomar unas posturas mucho más radicales frente al asunto. Entonces, creo que eso podría invitar y también como una manera de decirle no, hoy en un mundo de multipolaridad, en un mundo de múltiples centros de poder en el mundo, creo que lo que está mandando el mensaje sur global, a pesar que no tenga una gran influencia, es hoy el mundo desde esta perspectiva del sur global ya no va a aceptar eh, de manera dócil este tipo de acciones que lo ha hecho sistemáticamente Israel con respaldo de otros países de Occidente como Europa y Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de la discusión interna? Es decir, a nivel nacional, de la manera como se ha dado, porque a veces pareciera, pues no, pareciera no, es una discusión que se termina mimetizando con si se está de acuerdo con Gustavo Petro o no, ¿no? Como que cae también dentro de la puja o la división política que vive actualmente Colombia. ¿Qué ve usted en la discusión como se está dando acá? En Colombia, bueno, yo creo que creo que es importante porque Colombia históricamente en relación con Israel y este conflicto, esta ocupación de Israel a territorio palestino siempre había sido muy multilateral, siempre era muy cuidadoso en sus relaciones con ambas partes, ¿no? Hasta que el gobierno de Uribe, que Uribe, pues digamos que sí da digamos, se inclina marcadamente hacia Israel. Lo único bache que vimos fue Juan Manuel Santos, que reconoció a Israel como un Estado y que, digamos, en su último día le dejó como esa situación al expresidente Iván Duque, pero volvemos con el expresidente Duque a una posición muy radical, incluso diría yo que las más radicales, de hecho, de esa misma derecha desde el 2002 en el caso de Israel y Palestina, porque no hay que olvidar que después de que Donald Trump dijera que había hecho un gran acuerdo y en donde iba a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, cuando realmente la capital de Israel es Tel Aviv y Jerusalén es una capital internacional, el expresidente Iván Duque fue a abrir una oficina pro export en Jerusalén, siguiéndole esta doctrina de la extrema derecha de Donald Trump, ¿no? Entonces creo que realmente lo de Gustavo Petro es disruptivo en dos sentidos. Uno, que se inclina, digamos, de manera marcada después del 2002 hacia el pueblo palestino. Uno, eso es un primer elemento. Y el segundo que me parece es que lo dice de frente, ¿sí? Lo hace a través de sus redes sociales. Eso, digamos, en ese punto difiero con el presidente Gustavo Petro. Creo que su excesivo protagonismo a nivel internacional creo que termina apaciguando la tarea y las funciones que tienen, como por ejemplo la Cancillería, es decir, no le permite a las instituciones del Estado ejercer sus funciones en ese sentido. Y creo que eso es lo que falla desde mi lectura del presidente Gustavo Petro, pero me parece que está muy bien que sea un presidente que por primera vez no se incline, digamos, hacia Israel, pero además también va en últimas a generar otra visión y abrir otros espacios de esta situación que siempre estuvieron marcados hacia Israel. Entonces, creo que la forma no ha sido la mejor, la que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente en él, más que en el Estado, pero creo que es positivo también que Colombia empiece a ver también otras partes de la historia de esta situación entre Israel y Palestina. ¿Qué podemos esperar al futuro? Es decir, obviamente lo que se está clamando es un cese al fuego, desde incluso las poblaciones que mencionábamos, pero realmente en qué está la llamada comunidad internacional
y qué tan plausible es llegar a ver eso que se está pidiendo, ese cese al fuego. Para entenderlo a lo que posiblemente a lo que se va en lo que estamos ahora, no se puede dejar de lado también la situación interna de Israel, ¿no? Entonces estamos viendo cómo Haaretz, que es uno de los medios principales de Israel, también está publicando ciertos elementos que pone en duda el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero además dos, el relato que se creó alrededor de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos días Haaretz publicó una noticia en donde analizaba que al parecer realmente Hamas no conocía lo del concierto y que al parecer los que empezaron a abrir fuego fue el propio ejército israelí, ¿no? También se ha publicado que el gobierno israelí tenía conocimiento desde un cable de inteligencia egipcio de una operación y por qué no hizo nada. Entonces creo que eso, digamos que hay dos cosas. Uno, la presión interna en Israel, que no todo el mundo está de acuerdo con lo que está haciendo Benjamin Netanyahu, y la reacción del gobierno frente a la población israelí con esta posición es hostil y creo que eso va a empezar a caer, ¿no? Eso por un lado, y que sumado, pues su jefe, su secretario de inteligencia, pues que es de la extrema derecha israelí, pues creo que también queda mal en la medida que era el encargado de esta situación de inteligencia y termina pues abriendo bastantes huecos para que suceda. En términos internacionales, creo que Israel lo que está haciendo, escuchando, sin escuchar a nadie, al igual que Estados Unidos, creo que eso va a tener un costo reputacional y creo que Estados Unidos va a llegar en un punto en donde no va a poder sostener lo que está sucediendo por dos razones. Uno, como lo decía anteriormente, la narrativa de que los países ya no le creen a Estados Unidos que respeta los derechos humanos, que promueve los derechos humanos, que promueve la libertad y que promueve un sistema de orden a través de las leyes, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que no hay que olvidar que la invasión rusa a Ucrania no se ha terminado, que ahí hay un frente de batalla abierto que Estados Unidos apoyó de manera incondicional, igual que Reino Unido, y que los reportes que hoy se hacen en el campo de batalla no son los más favorables para Ucrania ni para sus aliados, y que en términos políticos dentro de Ucrania tampoco son los más favorables para Zelensky, ¿no? Entonces creo que son dos frentes abiertos de Occidente que está respaldando y que eso no es sostenible. Y a eso va un tercer elemento, y es que esa narrativa que ya cada vez está perdiendo, ¿no? Esa credibilidad, esa reputación Occidente. Dos frentes que además están abiertos sin un resultado claro, está llevando un tercero y es una China cada vez más asertiva, una China cada vez más de abrir diálogos, de una China que está más abierta a tratar de buscar las soluciones a través de la diplomacia, el diálogo, y que obviamente esto está respaldado por los BRICS más 11, en donde Arabia Saudita, por ejemplo, entró a los BRICS, que además retrocedió sus acuerdos de Abraham que estaba negociando con Israel. Y entonces creo que eso es un tercer factor, y es que se están creando, por lo que veo desde mi lectura, es que hay una solidificación de dos frentes, de un frente euroatlantista dirigido por Estados Unidos y Europa, y otro frente euroasiático, ¿no? Liderado principalmente en esta situación por Rusia, Irán y algo por China, ¿no es cierto? Y que aparte que se están solidificando, que estos dos frentes de guerra o de conflictos están solidificando cada bando, dos, se está politizando y se está radicalizando cada vez más. Entonces creo que a hoy va esta situación, y que creo que Estados Unidos y Occidente tendrá que tomar otro giro, porque además a eso hay que agregarle que en el caso de Gaza e Israel, como decía inicialmente, vemos que los países árabes, China, por ejemplo, ya ha sido claro, tiene una posición clara, vamos a negociar, son dos estados con las fronteras de 1967, no, es una propuesta clara, pero cuando uno ve a un Occidente, pues no hay unicidad, y eso también termina afectando. Entonces creo que esa es la situación, creo que esto puede ir empeorando la situación tanto interna de Israel como solidificando y haciendo más antagonismo entre estos dos bloques, euroatlantista y euroasiático. Sí, es un conflicto muy complejo, y si se mira pues desde una mirada más histórica, yo creo que
traspasa cualquier cosa que podamos decir acá, pero quizás es muy importante en este momento además verlo en lo que hablábamos, ¿no? En términos humanitarios, en términos de las reglas que se plantean y que se acatan desde ¿qué tal esta memoria? Desde el derecho internacional humanitario y pues que es necesario estar pendientes y hacerle seguimiento a esto. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas de Capital Político. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerden que Capital Político no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Cian Bernardo González y la producción de María Cuestas y de Carolina Pinzón. Esto es comunicación pública y por eso no necesitamos financiación, pero sí nos ayuda a que nos compartan, le cuenten a sus amigas y amigos de lo que hablamos para así poder seguir creciendo y acompañándolos. Nos escuchamos el sábado con un nuevo episodio y no se pierdan de otros shows que hacemos aquí en Capital Sonoro, nuestro podcast de cultura de vital importancia, nuestro podcast de música que se llama así, nuestro podcast de música que es sobre música, el informativo ahora, un podcast que sale todos los días, respeto y mejor dicho, el abanico es amplio, amplísimo y todo es para ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas como Capital Sonoro y contarnos qué les pareció este episodio a través de las redes, estamos como @canalcapital. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hasta pronto. Capital Sonoro.